Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. Una de las características que el fundador de la Guardia Civil, el Duque de Ahumada, imprimió al cuerpo fue su neutralidad política. Y fue sin duda una de las claves de su vigencia. Una vigencia que ahora cumple 180 años. Hasta ese momento, los cuerpos policiales eran milicias políticas y resultaron ineficaces para mantener el orden. La Benemérita, como pronto se la conoció, tuvo claro que servían a los ciudadanos, independientemente de las ideologías imperantes. Tras vivir decenas de gobiernos, 4 reyes, una dictadura y 2 repúblicas, la Guardia Civil se veía envuelta en 1936 en una gran guerra fratricida. Y como reflejo de la sociedad y de las familias españolas, se vio dividida entre uno y otro bando. En algunas zonas permanecieron fieles al gobierno del Frente Popular y en otras compartieron el bando rebelde. Dentro de la zona republicana, su intervención más destacada se centraría en la defensa de Barcelona. Pero en el bando sublevado hubo un episodio que tuvo lugar en plena sierra, en un paraje inhóspito muy lejos de cualquier ciudad, y que fue protagonizado por guardias civiles, hombres, mujeres y niños. En su momento se vio ensombrecido por la gran difusión mediática que alcanzó otro asedio heroico, el del Alcázar de Toledo, que se convertiría en un mito. Hoy, por motivos extrahistóricos, ha tratado de silenciarse en algunas esferas, y su extraordinaria dimensión es apenas conocida por el gran público. Lo cierto es que décadas transcurridas, a la luz de las cifras y los hechos, el asedio al santuario de Nuestra Señora de la Cabeza es, desde el punto de vista bélico y humano, una de las gestas más sobrecogedoras y emocionales de la historia de nuestra nación. Como los héroes clásicos de Sagunto, Numancia, o más recientemente los de Valer, conocidos como los últimos de Filipinas, vivirían el mayor asedio jamás sufrido en su siglo. Discurriría entre septiembre de 1936 y mayo de 1937, un total de 9 meses. En la historia universal, pocos asedios han sido tan desproporcionados en fuerzas y hombres. El santuario de la Virgen de la Cabeza se alza en pleno corazón de Sierra Morena. Su localidad más próxima, a 32 kilómetros, es Andújar, en la provincia de Jaén. Era un edificio de roca granítica y tierra arcillosa, construido en el siglo XIV y modificado por el gran arquitecto renacentista Andrés de Vanderbiela. Albergaba una efigie de Santa María de la Cabeza, advocación aparecida al pastor Juan Alonso en el siglo XIII tras la batalla de las Navas de Tolosa. La devoción popular era muy ferviente y allí se celebraba la romería más antigua de España. El santuario se situaba en un alto de un cerro con una cota de 600 metros y estaba regido por la Orden de la Santísima Trinidad, más conocidos como los Trinitarios, una comunidad de 12 frailes. Jaén era una de las provincias más radicalizadas de España y con el triunfo del Frente Popular de febrero del 36 había aumentado el extremismo. La Federación de Trabajadores de la Tierra, variante de la UGT socialista, y las Juventudes Socialistas dirigidas por Santiago Carrillo seguían directrices de Stalin y eran preponderantes. Junto a ellas había 5.000 jóvenes en las milicias revolucionarias. Tales grupos contaban con cierto amparo de las autoridades, en muchos casos alcaldes incluidos, y protagonizaron en decenas de pueblos de la provincia asaltos a cortijos, ocupaciones violentas de fincas, quemas de cosechas y asesinatos de hacendados y católicos. Los derechistas poco podían hacer, ya que apenas llegaban al millar entre la Federación de Labradores y Acción Popular, falangistas, requetés y jóvenes de la Ceda. El mismo mayo del 36, una reunión de alcaldes con el gobernador civil acordaba el impulsar la creación de milicias rojas para intensificar el acoso a los derechistas y se instaba a vigilar a los miembros de la Guardia Civil. Los efectivos de la Benemérita se hallaban dispersos por 98 puestos y contaban con un total de 650 hombres a las órdenes del teniente coronel Pablo Iglesias. El golpe del 18 de julio fracasaba en casi toda la provincia de Jaén. La sublevación se convertiría en una excusa para emprender una revolución de tintes bolcheviques y a la capital
acudieron grupos de revolucionarios exigiendo armas para actuar contra los facciosos y difundir el terror entre los simpatizantes de los sublevados. Los 3 jefes de la Guardia Civil de la provincia, Iglesias, Nofuentes y Navarro, se mantuvieron fieles al gobierno de la República. Sin embargo, un gran grupo de oficiales, suboficiales y tropa sintonizaban con los rebeldes, sobre todo los capitanes Antonio Reparaz, José Rodríguez Cueto y Santiago Cortés. Pocos días después del golpe, el gobernador civil Ríos ordenaba a Iglesias, jefe de la comandancia, que proporcionara armas al pueblo. Iglesias sabía que si lo hacía, las rencillas personales, venganzas y diferencias políticas se saldarían con sangre. Pero tanto o más preocupaban los guardias civiles de los diferentes puestos que corrían un gravísimo peligro. La Guardia Civil había cumplido con su deber imponiendo el orden en las revueltas anarquistas y sofocando la violencia en las zonas agrarias, sobre todo en el llamado trienio bolchevique y en los recientes y graves disturbios del 34. En el golpe de Estado del 34, conocido como Revolución de Asturias, los cuarteles habían sido asaltados, y en algunos casos sus guardias defensores masacrados, como en Sama de Langreo, donde 80 guardias civiles y guardias de asalto fueron asaltados por 2.000 milicianos. Por ello, Iglesias sabía que estaban en el punto de mira. De los 98 puestos de la Guardia Civil, muchos estaban aislados y contaban con escasa guarnición, por lo que para preservar su seguridad consiguió la concentración de los guardias civiles en distintos cuarteles de la provincia: Jaén, Úbeda, Linares, Andújar, Martos y Villacarrillo. Al concentrar las fuerzas del orden se evitaban enfrentamientos con las turbas, pero se dejó a numerosos habitantes de la provincia indefensos ante grupos incontrolados. Apenas protegida, Andújar los últimos días de julio fue asolada por la violencia. Ejecuciones por medio de las sacas, que consistía en sacar a sospechosos de sus casas para después ejecutarlos en los conocidos como paseos. Asesinatos que no tenían ningún tipo de castigo y ni siquiera eran recogidos por la prensa. Crímenes y torturas se cebaron en propietarios, religiosos, derechistas y católicos. Y entre los ataques clericales se obligó a los padres trinitarios a abandonar el santuario y trasladarse a Andújar, donde serían realojados. Los lugareños les decían que no se preocuparan, que la Virgen está por encima de toda la política y del comunismo, por lo que no tuvieron miedo. Pero su realojo fue muy breve, ya que pronto fueron trasladados a la cárcel municipal, y en una de las sacas de presos asesinaron a quemarropa a 2 de sus principales. El resto de los trinitarios fueron condenados a 20 años de trabajos forzados. Sin embargo, optaron voluntariamente por permanecer con los condenados a muerte, para hacer compañía a los que estaban ya como santos y mártires de Jesucristo. Poco después asesinaban a otro de ellos, y Juan Pablo II, en 2007, procedería a la beatificación de los 3. El 28 de julio, la llamada Columna Miaja, al mando del general del mismo nombre, llegaba a Andújar desde Madrid. Estaba dispuesto a sofocar el alzamiento en Córdoba, tras haberlo conseguido en Albacete. La columna estaba formada por 2 batallones del ejército, 2 compañías de carabineros, 2 de marinería, un grupo de guardias de asalto, 300 guardias civiles, 2 grupos de artillería y una ingente masa de milicianos que se le iban uniendo por donde pasaba, unos 8.000 hombres en total. Se había reforzado con un contingente de 2.000 milicianos armados con fusiles Schmeisser incautados del cuartel de la Montaña en Madrid. Miaja obligó a la Guardia Civil de Úbeda, Linares y Andújar a facilitarle 200 de sus guardias al frente republicano. El cuartel de la Guardia Civil estaba al mando del capitán Antonio Reparaz, que puso como condición que antes de cederle los guardias se trasladase a sus familiares a un sitio seguro, ya que estaban seriamente amenazados por el odio radical que se proyectaba sobre ellos. Se les propuso como destino Alicante o algunas villas de Ciudad Real, pero algo les dijo que al mandarlos tan lejos lo que querían era tomarlos como rehenes, y se negaron, y pidieron su traslado al Palacio del Lugar Nuevo, a casi 4 kilómetros del santuario, situado junto al río Jándula. Así, 40 guardias civiles, 20 paisanos armados y 231 civiles integraron el grupo que quedaría al mando del teniente Ruano.
a los que se sumaron vecinos de la comarca temerosos de los actos revolucionarios que comenzaban a protagonizar los sindicatos de campesinos. Por otro lado, en agosto del 36, las hostilidades de los milicianos de Jaén contra la Guardia Civil iban en aumento. Para protegerse, habían decidido recluirse en un solo cuartel, en el que estaba el capitán Cortés. La violencia era tal que se preparaban para un inminente asalto, con la única ametralladora de la que disponían ante las turbas azuzadas por las milicias locales y las autoridades frente populistas. Para evitarlo, el ministro de la Guerra, Hernández Saravia, autorizaba un segundo repliegue de guardias civiles y sus familias hasta la Sierra de Andújar. El santuario de la Virgen de la Cabeza era idóneo, ya que contaba con una veintena de casas de cofradías y otras edificaciones. Allí estarían protegidos de posibles represalias, y el comandante Nofuentes quedaba al mando. El 16 de agosto quedaba ya todo dispuesto para el traslado, en 2 trenes, uno para personas y otro para mercancías y avituallamiento. No sabían lo que les depararía el destino. Por un lado, se alejaban del peligro que habían vivido en Jaén, pero el futuro se presentaba incierto. Tras ello, el teniente coronel Iglesias fue enviado a Madrid y dejaban el santuario a su esposa e hija. El capitán Cortés, uno de los héroes de la gesta, marcharía al santuario con sus 2 hijos pequeños de 11 y 7 años. Dejaría con su suegra a su esposa embarazada y a sus 3 hijas, y nunca más volvería a verlas. Poco a poco, los guardias y familiares fueron instalándose en el santuario, y al conocer su llegada, al igual que en lugar nuevo, se incorporaron también gentes del entorno, que huían del terror frente populista, militares retirados, grandes y pequeños propietarios, campesinos y artesanos católicos y algunos derechistas que formaron un grupo heterogéneo de toda clase y condición. Y una vez acomodados y según lo convenido, el capitán Recaraz regresó a Jaén, pues debía incorporarse a la columna Miaja. Sin embargo, ya había pactado secretamente con Cortés y los oficiales más adeptos al bando rebelde que en cuanto pudiera se pasaría a los llamados nacionales, y que cuando lo consiguiera organizaría con Queipo de Llano y sus tropas el rescate de los guardias y las familias refugiadas en el santuario y lugar nuevo. Al principio todo discurrió con cierta normalidad. Los guardias civiles podían comprar los alimentos diariamente en Andújar, y los residentes, si así lo necesitaban, podían visitar al médico. Reparaz, desde la columna Miaja, fue retrasando todo lo que pudo su cambio de bando, hasta asegurarse que sus compañeros del santuario habían podido abastecerse de alimentos y de munición necesarias para resistir las pocas semanas que, según sus cálculos, duraría el avance de las tropas desde Córdoba y se procedería a su liberación. Y así, el día 22, Reparaz se pasaba en Fernán Núñez a las líneas rebeldes, con unos 200 guardias civiles. Y un avión del Aeroclub Andalucía de Sevilla daba la noticia a los del santuario y les enviaba una bandera rojigualda y varias cartas. En una de ellas les animaba, diciendo que en unos 8 días los liberaría. Pero su decisión pasaría factura. Y es que la evasión o traición de Reparaz aumentó la hostilidad de las autoridades republicanas sobre la tropa que aún quedaba concentrada en Jaén. Debido a la masificación de la prisión provincial, la Catedral de Jaén había sido convertida en cárcel y la mayoría de los encarcelados habían sido condenados a muerte desde su entrada. Entre las 2 prisiones había unas 2.000 personas. Y también se habilitaron varios lugares de arresto a modo de checas. Este gran contingente, junto a los guardias, en un momento dado podrían liderar un motín y levantarse contra las autoridades republicanas. Y para evitar ese riesgo se procedió al traslado de centenas de presos, supuestamente a cárceles más seguras. 2 convoyes que pasarían a la historia como el tren de la muerte, ya que sus ocupantes fueron fusilados nada más llegar a Madrid en la estación vallecana del Tío Raimundo. En ellos iba el obispo de Jaén y su hermano. El historiador Fernando Artacho incide en lo frecuente que era que junto a los asesinatos de religiosos también asesinaran a sus madres y hermanas.
El paso de la mayor parte de los guardias de la comandancia a la zona nacional sembró la desconfianza de las fuerzas republicanas hacia los acampados en el cerro. Una desconfianza que se materializó con la orden de que procedieran a su desarme total. Así, milicianos se desplazaban al santuario y el comandante Nofuentes, sin conocimiento de sus oficiales, organizaba la entrega del armamento. Su única ametralladora, fusiles, pistolas, rifles, escopetas y 1.200 cartuchos. Al percatarse sus oficiales, se produjo un grave enfrentamiento entre el comandante Nofuentes y especialmente con el capitán Cortés. La ira de Nofuentes le llevó a exclamar: «¡Estáis locos! ¿Han pensado en lo que haría con nosotros la aviación? Lo de Sagunto y Numancia no se repite». Aún así, a las autoridades republicanas el dejarlos desarmados no les pareció suficiente. Y el 9 de septiembre llegaba a Andújar Lino Tejada, delegado del gobernador civil, y ordenaba disolver el campamento, lo que desató el miedo y la incertidumbre entre los refugiados. Nofuentes, al mando de la posición, discutía con sus hombres y civiles. Las opiniones estaban divididas. La mayoría se oponían a abandonarlo, encabezados ya con vehemencia por el capitán Cortés. Pero al final, Nofuentes decidía no solo firmar la evacuación, sino que su guarnición se incorporaría a la recién fundada Guardia Nacional Republicana. «Ya no es tiempo de Sagunto ni Numancia», repetía Eduardo Nofuentes. Y sin saberlo, estaba recordando unas gestas heroicas que meses después serían superadas por sus propios hombres. Estando en marcha la evacuación, sucedió algo crucial. Cuando uno de los convoyes se alejaba, se observó cómo los milicianos que acompañaban a los guardias de asalto los desarmaban, la emprendían a golpes con ellos y procedían a desvalijar sus pertenencias y las de sus familias. Y es más, comenzaban a hostigar sexualmente a las mujeres. La indignación asoló el campamento. Los que se preparaban para abandonarlo desistieron, se abalanzaron sobre los guardias de asalto y a los milicianos que aún permanecían allí los hicieron prisioneros o los expulsaron. Cortés le diría después al sacerdote: «La providencia quiso que lo que no consiguieron mis palabras lo demostrasen los hechos». Aquel suceso resultó demoledor para el desarrollo de los acontecimientos posteriores y explica en gran medida la férrea resistencia que a partir de entonces iban a demostrar los defensores del santuario. En todas las propuestas de rendición lo recordarían siempre, temiendo o sabiendo que el destino que les ofrecerían nunca sería el pactado y que les esperaría siempre la humillación o la muerte. Por eso para muchos morir era la mejor elección. Cortés exigía a Nofuentes paralizar ipso facto la evacuación y cuando éste se negó, ordenaba detenerlo junto con su hijo y con todos los milicianos que estaban en el cerro. Cortés además arengó a los refugiados: «No quiero que nadie permanezca en el campamento contra su voluntad. El que desee marcharse, que se vaya con su familia. Aquí nos espera una brega dura y difícil a cuantos permanezcamos defendiendo el honor del uniforme que vestimos y del instituto al que pertenecemos. Yo estoy dispuesto a morir aquí. El que quiera seguirme, que pase a este lado». Algunos procedieron a abandonar el campamento, pero la mayoría, el resto al unísono, contestaba con vivas a su nombre, a los que respondía Cortés: «Por Dios y por España, todos». El capitán había obtenido el respaldo de los que quedaban en el santuario y el lugar nuevo. Nacido en Valdepeñas en 1897, había estudiado en la Academia de Infantería de Toledo y se había curtido en la Guerra de África. En 1926 había decidido pasarse a la Guardia Civil. Ahora se quedaba al mando. Paralelamente, sobrevolaron sobre el campamento varios aviones con octavillas que así decían: «Si no os rendís inmediatamente, quedará el santuario reducido a escombros y cenizas, utilizando todos los medios modernos de guerra que poseemos». Firmado Pablo Colomé, alcalde de Andújar. Ese día, el 14 de septiembre, comenzaba propiamente el asedio. Y a pesar de lo sucedido, continuaron los intentos de disolver el campamento mediante emisarios y lanzamiento de nuevas octavillas hostigadoras.
esta vez acompañadas de bombas, primero de pequeña potencia, y después Lino Tejada, en un último intento, ordenaba lanzar más de 400, cada vez de mayor potencia, pero sin obtener ningún éxito. Como también hicieron en el Alcázar de Toledo, la prensa de Madrid mentiría y anunciaría torticeramente la rendición del santuario. El diario Ahora del 15 de septiembre anunciaba: 300 guardias civiles que en unión de sus familias se hallaban en un santuario se entregan a las fuerzas de la República. Ante ello, Cortés mandó a un guardia vestido de paisano que se infiltrara en las líneas enemigas, contactara con los rebeldes y les comunicara que el santuario seguía resistiendo. Pero fue capturado, asesinado y la noticia nunca llegó. Reparad, ya no los liberaría. La cifra exacta de los refugiados oscila según las fuentes. En total rondaría los 1.200 personas, 200 guardias civiles, otros 200 hombres que podían combatir y unos 800 entre ancianos, mujeres y niños. La población del santuario y lugar nuevo quedaba el 14 de septiembre oficialmente declarada en rebeldía. Y los dos campamentos se convertirían en dos casas cuartel de la Benemérita. Se regirían por el mismo espíritu del cuerpo: disciplina, abnegación, generosidad y sacrificio. Frente a los refugiados se apostaba el capitán republicano Cantón, con la compañía de asalto de Jaén y numerosos milicianos, hasta un total de 1.600 combatientes, un 8-1 contra los sitiados que irían aumentando. Comenzaba la epopeya del santuario de Santa María de la Cabeza. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.